Muy bien, señores, entonces vamos a empezar. Primero, muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a este webinar del día de hoy, viernes 17. Dentro de la programación de nuestro webinar, el día de hoy vamos a trabajar un tema del curso de Excel empresarial, donde vamos a trabajar con la proyección de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Este nos va a permitir poder tener una estadística, tener una tendencia, ¿ok? Realizar esta proyección y tener un poco la vista general sobre la situación que tiene la empresa, en la cual se va a tomar varios factores importantes, que es, por ejemplo, el ingreso de ventas, los costos y los gastos. ¿Ok? Este archivo, que ya lo deben tener descargado, vamos a trabajar de tal manera que podamos tener toda la información posible ya en nuestros cuadros. Ok, entonces esta es la parte un poco sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado Microsoft. Tengo la certificación MCT, que es la certificación que me brinda Microsoft, autorizando poder dictar cursos de certificación Microsoft, cursos certificados en Lima, Perú, en Centro de Entrenamientos Microsoft. Ya esta semana he renovado mi certificación hasta el año 2020, en la cual he pasado varias pruebas, varios análisis. Entonces, feliz porque, bueno, ya tengo la renovación realizada hasta el próximo año. Muy bien, cumpliendo los parámetros que Microsoft nos pide a todos los instructores de esta plataforma. Muy bien, entonces, adicionalmente tengo algunas certificaciones internacionales, MCP, MSCA, MSC, en lo que es el rubro Microsoft, el Scrum Foundation Certificates, lo que son procesos ágiles, y también tengo la certificación Master Office Specialist, que es la certificación más alta en ofimática, en la cual me especializo en lo que es el análisis y modelamiento de datos para poder trabajar un gran volumen de información, realizar cambios en las estructuras que son necesarias para poder realizar análisis de información que pueden estar contemplados en diferentes tipos de fuentes, ¿ok? Que es base, por ejemplo, para lo que es Power Pivot, Power Map, Power Query o lo que es Power View o BI, en lo que es el análisis y modelamiento de datos. También formo parte del equipo de proyectos de la empresa Tintegra, que es partner call de Microsoft, en la cual nos dedicamos a lo que son servicios para empresas privadas y públicas, ¿ok? Orientadas a mejoras de los servicios de la compañía. ¿Ok? Muy bien, en el lado izquierdo tenemos mi correo electrónico, que es pchirinos@camesperu.org.p, donde van a poder comunicarse conmigo para cualquier consulta. Mi cuenta en Twitter, @peter_chirinos, o mi blog, que es peterchirinos.wordpress.com. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro webinar. Listo, entonces, una vez que ya tenemos nuestro archivo abierto, vamos a dirigirnos a la hoja que dice ingresos entre paréntesis ventas, donde vamos a empezar a trabajar estos parámetros. ¿Listo? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es poder contemplar los meses del año fiscal. ¿Ok? Esta empresa Integra. Tenemos este cuadro que se compone de la hoja de ingreso-ventas, que son todos los ingresos que tiene la compañía durante este periodo. Luego vamos a ver lo que son los costos de ventas, ¿ok? Donde debemos tener también un aproximado. Vamos a poder trabajar el resultado anual, vamos a sacar costos de ventas y también lo que es beneficio bruto y el porcentaje que vamos a elaborar ya con una estructura de formato de tabla. En gastos, vamos a trabajar también con ya gastos específicos que tiene la empresa, ¿ok? Y luego vamos a trabajar ya el cuadro que está en el lado derecho para ver los porcentajes
¿ok? De los gastos, los porcentajes de costos y los porcentajes de ingresos. ¿Correcto? Entonces vamos a hacerlo minucioso, detallado, de tal manera que todos podamos tener todas las fórmulas que vayamos a trabajar. Recuerden que de todas maneras este webinar está siendo grabado, de tal manera que si quieren repasar los puntos que estamos tratando el día de hoy o algún punto se escapó de lo que estábamos trabajando, ya ustedes van a poder revisarlos con tranquilidad. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar las tendencias. Aquí, por ejemplo, en este cuadro, en la columna C, vamos a ver algunas celdas vacías que son desde la celda C7 hasta la celda C13. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar aquí? Lo que vamos a trabajar es en la C7 hasta la celda C13 hasta C14, donde vamos a trabajar con mini gráficos. ¿Ok? ¿Por qué mini gráficos? Porque nosotros necesitamos ver dicha tendencia de una manera visual, de una manera mucho más presentable. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que se pueda visualizar estos montos, ¿ok? En un gráfico lineal que va a ser dentro de cada celda, de tal manera que vamos a poder analizar, ¿ok? Todas estas estructuras. Vamos a hacerlo aquí en una sola línea o un solo gráfico que va a ser lineal. En costo de venta vamos a trabajarlo en modo de columna y en modo de gasto lo que vamos a hacer es hacer una combinación. Vamos a hacer una combinación de gráficos lineales y gráficos de columna, de tal manera que podamos ver un mix de estos mini gráficos que nos van a permitir, como les mencioné, poder tener una vista mucho más fácil de la información que estamos analizando. Entonces, en la tendencia lo que vamos a hacer es seleccionar la celda C7 y en la celda C7 lo que vamos a trabajar es los valores desde la celda D7 hasta la celda O7, ¿correcto? Todos estos montos lo vamos a graficar en una línea, en un gráfico lineal. Entonces, para esto debemos ubicarnos en la celda donde se estaría mostrando el resultado final, que sería la celda C7. En este punto vamos a dirigirnos a la pestaña Insertar. Voy a dar un zoom. Y en el lado derecho vamos a encontrar el grupo llamado Mini Gráficos. Y como les mencioné, aquí tenemos un gráfico lineal, gráfico de columna y también de pérdidas y ganancias, que en este caso no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esos dos puntos, que son los más importantes, de tal manera que podamos visualizar correctamente esa información. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarnos, vamos a ir al botón o al comando en mini gráficos de modo línea, vamos a darle un clic. Y aquí en esta ventana lo que vamos a tener es lo siguiente, es donde se ubican los valores que se van a graficar. Ese sería el rango de datos, de tal manera que nosotros vamos a poder graficarlo. El cuadro que está en la parte inferior, si vemos el título dice ubicación, damos por entendido que es donde se va a visualizar el gráfico. Entonces, en rango de datos, vamos a seleccionar de esta celda hasta la celda O7. ¿Ok? La ubicación, ya la conocemos, que es esta de acá. Y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestro gráfico. ¿Vean? Voy a hacer uno una vez más. Ya luego lo vamos a poder copiar hacia abajo, pero lo vamos a hacer una vez más. Selecciono la celda. Correcto. Me voy a la pestaña Insertar. En el lado derecho vamos al grupo Mini Gráficos. Seleccionamos Línea. Y vamos a sombrear ahora todos estos valores. Le damos a aceptar y ya tenemos el resultado. Ahora, la idea no es hacer uno por uno, sino imagínense todo el tiempo que nos tomaría. Para eso, solamente lo copiamos hacia abajo. ¿Ok?
Y ese último también lo vamos a graficar, ya, los totales de ventas, pero aquí vamos a tomar el total del mes de diciembre. Aquí lo importante que debemos enfocarnos es que ahora las tablas que vamos a elaborar durante el curso o sobre los webinars o los cursos presenciales que manejamos, es enfocarnos un poco, orientarnos más a la parte del modelamiento de datos. Esa tendencia es la que se está trabajando ahora, y ustedes como alumnos de Excel es importante que conozcan estos nuevos términos en la estructura de tablas para poder luego trabajar ya con herramientas mucho más complejas, que son los complementos de Business Intelligence que tiene el Excel, o con el Power BI que tiene ya en otra plataforma. Entonces, en este caso, si lo vemos, al seleccionar una de las celdas de la tabla, vamos a encontrar en la parte superior una pestañita llamada herramienta de tabla, donde vamos a encontrar una pestaña diseño. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar que esta tabla se llama ingresos. ¿Correcto? Es importante para trabajarlo en nuestro caso. Entonces, de tal manera que es mucho más fácil poder elaborarlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que ahora, por ejemplo, si yo quiero el total de las ventas del mes de enero del año 2020, entonces, en vez de aplicar la función suma para que me tome toda esta columna, al seleccionar la celda de 14, vamos a ver que aparece una flechita hacia abajo y lo que vamos a obtener es, a ver, se me escapó. Lo que vamos a tener es una lista de funciones que yo puedo aplicar a esta columna. En este caso, por ejemplo, yo necesito la suma. Necesito ver el total de suma. Ya está. Y eso lo podemos copiar hacia el lado derecho para que se pueda automatizar. La idea no hacerlo uno por uno, si no nos tomaría mucho tiempo. Aquí voy a copiar este formato. Se ve bonito. Ya está. Perfecto. Muy bien. Y luego vamos a trabajar la columna total o el anual. En este caso, vamos a ver una manera de visualizarlo. Vamos a ver si lo trabajamos directamente la tabla, el formato de tabla que estamos trabajando, o si no, voy a trabajarlo manualmente para que se pueda entender qué es lo que estamos realizando. Recuerden que todo este formato de tabla, vean, ingresos, todo ese rango que sea sombreado se llama ingresos. Todo ese rango de celdas se llama ingresos. Muy bien, entonces, a ver, vamos a colocar el cursor en la celda P7, vamos a poner suma, y vamos a sombrear todas las ventas, ok, del ingreso número 1. Ahí está, perfecto. Se está visualizando lo que yo quería. Van a ver aquí, por ejemplo, que a la hora de sombrear estos rangos de celdas, como símbolo inicial, recuerden que la sintaxis correcta de una función es que empiece siempre con el símbolo igual, no hay otro. Luego, el nombre de la función, y ve lo interesante que se está mostrando acá, que no es el rango tradicional que nosotros vemos cuando trabajamos con tablas, que sería, por ejemplo, la celda D7 hasta 2 puntos, la celda O7, ¿ok? Que es una vista normal. Eso es cuando trabajamos con rango de celdas. Pero cuando trabajamos con formato de tabla, el comportamiento es diferente, ya que se comporta en la forma de trabajarlo y es como una tabla de una base de datos. De tal manera que el comportamiento visual que se va a mostrar es diferente. Y acá vemos enero. ¿Enero qué significa? El título de la columna enero, 2 puntos, hasta el título de la columna diciembre. ¿De qué tabla? De la tabla de ingresos. Entonces voy a sumar de la tabla de ingresos la columna enero hasta la columna diciembre. Que al final internamente sería como de 7 hasta O7, pero hay una pequeña diferencia. Vamos a darle Enter. ¿Y qué han notado? Han notado que automáticamente toda la columna anual se ha completado. Eso hace la diferencia del uso de un formato de tabla. Que cuando nosotros trabajemos una función, como la que se ha tenido con respecto al ingreso número 1, automáticamente toda la columna se va a completar. ¿Por qué? Porque si ven dentro de las funciones, lo que se está trabajando son columnas.
no se está trabajando rango de celdas, entonces el comportamiento es diferente. Acá se trabaja por columnas, entonces como todo esto es una tabla, lo que vamos a obtener es que esa columna se va a completar automáticamente. A ese también le vamos a aplicar la suma. Y aquí en la última posición vamos a colocar nuestro gráfico, mini gráfico, también lineal, sin el anual, aceptar, y ya tengo mi total. ¿Ok? Entonces, esta es la tendencia que estamos obteniendo aquí en los ingresos y ese total general que estamos teniendo en ese periodo. Ahora, aquí en la celda F2 debemos crear una lista y esa lista debe mostrar los meses del año. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos la hoja de configuración donde tenemos los meses de enero a diciembre, que son los nombres que se deben trabajar en la celda F2. Para esto, lo que nosotros y se recomienda en ese tipo de cuadros es trabajar con listas. Entonces recuerden, ¿cuál es la ventaja de trabajar con una lista? La ventaja es que el ingreso o la selección que se quiere utilizar siempre va a ser referente a una lista o opciones que el proveedor o ustedes que están definiendo la estructura debe escoger el usuario, ¿ok? Para no darle esa opción al usuario final, sino ustedes le dan las opciones. Entonces para esto tenemos este método. En la hoja de configuración tenemos de enero a diciembre, ¿ok? Podemos nosotros dentro del proceso, si recuerdan cuál es el proceso a trabajar, o si no lo vamos a mencionar, puede haber diferentes maneras. Poder ingresar los valores de una lista de forma manual, ¿ok? O trabajarlo con la información que puede estar en otra hoja. En esta parte, lo que vamos a hacer es automatizar este proceso, ya que en vez de ir a la hoja de configuración donde contiene la información que se debe mostrar en esa lista, en vez de ir a la hoja de configuración de forma manual y sombrear el rango de celdas cuya información se estaría mostrando, lo que nosotros vamos a hacer es crear un nombre de rango, de tal manera que, estando en la hoja ingreso ventas, yo solamente nombro el nombre del rango de celdas cuya información se estaría visualizando en la lista y no hago un salto a la página para seleccionarla de forma manual. Entonces lo que vamos a hacer es en la celda F2, vamos a ir a la pestaña datos. ¿Ok? En la pestaña datos, en el lado derecho vamos a encontrar el grupo herramientas de datos y ahí vamos a encontrar este botoncito de validación de datos. ¿Ok? En validación de datos vamos a ingresar y vamos a encontrar ciertas pestañas que se trabajan. En nuestro caso, vamos a ir a la hoja configuración y van a ver que aquí dice permitir y en este caso dice cualquier valor. Eso significa que el usuario puede ingresar cualquier tipo de información acá, números, símbolos alfanuméricos. Pero en nuestro caso lo que queremos es que se muestren los meses de enero a febrero. Entonces, para esto, vamos a la hoja de configuración, vamos a poner un nombre, vamos a ponerle aquí meses, ¿correcto? Recuerden, o lo menciono, en caso que no lo sepan, que para crear un nombre de rango, el primer paso es sombrear el rango de celdas, nos vamos al cuadro de nombre que está en la parte superior, digitamos el nombre meses, que es el nombre que va a tener ese rango de celdas, y luego presionamos la tecla Enter, de tal manera que ese nombre que hemos colocado se va a pegar en ese rango de celda. Entonces lo que está haciendo es colocar una etiqueta o nombrando ese rango de celdas con la palabra meses. Muy bien, vamos a ver aquí la lista, a ver si está, meses, perfecto. Vamos a la hoja de ingreso de ventas, en la celda F2, vamos a ir nuevamente a validación de datos, y en permitir, ok, en permitir, lo que vamos a hacer es buscar, ok, buscar la lista o el grupo de nombres que se debe mostrar. Entonces vamos a colocar lista y en origen lo que vamos a hacer es buscar ese nombre rango. Una forma es presionando la tecla F3. Presiona la tecla F3
va a mostrarse una pequeña ventana con todos los nombres creados en ese libro. Y aquí tenemos meses, que es el que hemos utilizado, y le damos a aceptar. Si recordamos el nombre, solamente colocamos el símbolo igual para indicar que es un nombre rango y ponemos la palabra. En el caso que nos acordemos el nombre. Vamos a darle a aceptar, abrimos la lista y ahí tenemos cuál es el inicio del año fiscal. ¿Correcto? Ahí está enero, mayo. Por ejemplo, Microsoft es, si no me equivoco, junio. ¿Ok? Entonces, en este caso, para nuestro país es enero. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro cuadro con nuestra tendencia ya realizada. Y luego vamos a trabajar con el cuadro que sale al lado derecho de la tabla de ingresos de ventas. Y aquí lo que vamos a mostrar, ¿ok? Lo que vamos a mostrar es el equivalente porcentaje. Entonces, ¿cuál es la participación de estos montos con respecto, ¿ok?, a las ventas anuales? Entonces, en este caso, vamos a elaborar la siguiente fórmula. Vamos a poner el símbolo igual. Recuerden que la sintaxis correcta de una función o fórmula es la de ingresar el símbolo igual. Después del símbolo igual vamos a utilizar si.error, ¿ok? De tal manera que si hay un problema con la fórmula para poder sacar el porcentaje de participación, no muestre una palabra de error, ¿no? Ref, null, NA, etcétera. Para que no muestre ese resultado ponemos si.error. Y después del paréntesis vamos a indicar a qué mes es el que se estaría trabajando. Entonces, en este caso, lo que vamos a colocar es el corchete, ¿ok? De tal manera que vamos a buscar la palabra enero. Cerramos corchete y ponemos el slash que es de enter. Ya, la sintaxis es cómo se debe escribir, ¿ok? Es como la ortografía de la función. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función suma? Por ejemplo, el primer símbolo es el símbolo igual, el nombre de la función, y abrimos el paréntesis. ¿Correcto? Y luego ya vienen los parámetros, los argumentos de una función. Entonces, es correctamente cómo se escribe una función. Entonces, la sintaxis es cómo debería construirse una función correctamente. Algunos usuarios, por un tema de reducir el esfuerzo, o así se lo han enseñado, colocan el símbolo más, cosa que, digamos, el resultado es lo mismo, pero si hablamos correctamente de trabajar la construcción de una función, no es la adecuada. Entonces, si ustedes revisan cualquier página oficial de Microsoft, revisan cualquier libro de Microsoft, cualquier examen de Microsoft, siempre la sintaxis es el símbolo igual. Eso es importante. Y en el caso que ustedes ya estén llevando el curso, van a llevar el curso, den su examen, es importante que lean bien las preguntas. Entonces, por ahí van a encontrar cuál es la sintaxis correcta de una función. Entonces, ustedes van a encontrar funciones similares, pero deben fijarse en el primer símbolo. ¿Ok? Aparte de cómo está construida la función. Pero ese sería el concepto de la sintaxis. Cómo es que se debe crear o construir correctamente el nombre de una función. Muy bien, entonces aquí ahora después de la división, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Voy a dividir enero, ¿ok?, con el enero de la tabla de ingresos. Entonces lo que vamos a colocar aquí, vamos a colocar ingresos, que es el nombre de la tabla. Van a ver acá, por ejemplo, que al colocar la palabra ingresos, van a ver que tiene un iconito con una tablita, con un título negro. Esto indica que lo que estamos trabajando es parte de la estructura de la tabla de ingresos, que es la tabla que estamos trabajando ahorita, de esta hoja. Entonces, de la tabla de ingresos, vean cómo se ha sombreado todo este rango de celdas.
¿ok? De la tabla de ingresos, voy a colocar doble corchete, voy a trabajar con los totales, cierro corchete, coma, abro corchete y voy a trabajar con el mes de enero. Cerramos doble corchete, coma. Esa es la división que vamos a realizar. Si esta división que estamos trabajando por X motivo es erróneo, entonces lo que vamos a hacer es que coloque un símbolo de menos. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, estamos trabajando toda la columna enero, ¿correcto? Con la división de este total. De tal manera para ver el porcentaje que tiene cada uno de ellos. Le damos Enter y ya tengo la columna completa. Entonces, la venta de enero de 186.000 o 186, ¿ok? Equivale al 30% de la venta total. Y de la misma manera podríamos trabajar con el otro mes. ¿Ok? Vamos a hacer uno más, ¿ok? Para poder entender, ya luego lo arrastramos, ¿ok? Vamos a hacer uno más para poder trabajarlo correctamente. Vamos a poner el símbolo igual, que es la sintaxis correcta para trabajar. Sí, punto error. ¿Ok? Voy a trabajar la columna, abro corchetes, febrero, tab, para que pueda tomar nombre, o le dan doble clic al nombre. Cerramos corchetes, entre el total. Entonces, el total, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la tabla de ingresos, doble corchete, totales, cerramos un corchete, coma, abrimos un corchete, y va a ser de la columna ahora febrero. Ahí está. Cerramos doble corchete, coma, doble comilla, doble comilla, menos, doble comilla, cerramos paréntesis. Entonces voy a darle un zoom para que puedan ubicar cómo está construida la función, también lo puedan ustedes trabajar. Listo, y vamos a darle Enter. Ya está. Entonces esto, para no hacerlo por en cada columna, si no nos va a tomar mucho tiempo, lo que vamos a hacer es arrastrar al lado derecho, ¿ok? Y luego, dentro de cada uno de ellos, vean, ingresamos y le doy un Enter. Ahí está. Claro, lo que estamos, ¿por qué coloco sí punto error? Sí punto error te ayuda a poder evitar que se muestre la palabra error. Por ejemplo, vamos a ver si por acá se aparece. No, no tengo ningún error por aquí. Por ejemplo, si yo resto, eh, Perú menos 10, ¿qué me sale acá? La palabra valor, ¿correcto, Diego? Porque estoy restando una palabra con un número. Y eso es imposible. ¿Qué es lo que me muestra? La palabra valor. Entonces, ¿por qué trabajo con sí punto error? Es que si hay un error como resultado de la operación de fórmula o una función, yo no quiero que me aparezca esta palabra porque se vería estéticamente mal en mi cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, muy bien, sí punto error. Si el error de esta operación es correcto, o sea, se muestra un error, entonces quiero que aparezca, por ejemplo, 0 como resultado. ¿Ok? Acá está. Entonces, si de esta operación de acá, si de esta operación hay un error, entonces muéstrame 0 en vez de que me aparezca la palabra valor. Entonces, ¿ves? Uy, me sale 0, perfecto, pero internamente, ¿ves? Ese es error. Perfecto. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar a abril, Enter, para que refleje toda la columna. Doble clic al mes,
Enter. Y como ven, también se va autogenerando los nombres de las columnas. Entonces aquí lo que estamos viendo es la participación de cada mes sobre el total correspondiente a dicho mes. Por ejemplo, el mes de septiembre, el ingreso 1, el mes de septiembre, equivale a un 3% de la venta de ese mes. En octubre, el ingreso 1 equivale el 26%. En noviembre, equivale el 12 y el 9 para el total. ¿Ok? Y luego, para el total general, también vamos a hacer otra operación. De la misma manera, vamos a colocar aquí símbolo igual, si.error. Ok, vamos a poner aquí corchete. Vamos a trabajar con porcentaje anual entre de la tabla de ingresos el total totales y vamos a tomar el anual de la misma manera para hacer los totales generales. Y si hay un error, que me pongan símbolo menos. Ya está. Ahí encontré un error. Ingresos totales anual. Me acostumbré. Anual. Ya está. Y listo. ¿Ok? Entonces voy a darle un zoom para que ustedes también lo puedan digitar. Muy bien, y acá también vamos a tener que colocar sus totalidades. Acá, la suma de todos ellos es el 100% de que se corresponde en su mes. Muy bien, perfecto. Entonces ahora, una vez que ya tenemos la hoja ingreso de ventas completada, vamos a ir a la siguiente hoja, que es costo ventas. Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido. En costo ventas, lo que vamos a hacer es también graficar la tendencia, pero ahora a través de un mini gráfico de columna. Ok, entonces el primer paso es colocar el cursor en la celda C7. Vamos a la pestaña insertar. Y en el lado derecho de la pestaña insertar vamos a encontrar el grupo mini gráficos. Dentro de él, el mini gráfico de columna. Ok, ingresamos y vamos a seleccionar de enero hasta diciembre y le damos a aceptar. Y esto lo arrastramos hacia el lado inferior. Vamos a colocar aquí también los totales. Y también vamos a graficar estas ventas, o los totales. Ya está. Y acá, en lo que es beneficio bruto, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a poner símbolo igual de la tabla de ingresos. Ok, voy a tomar los totales de la tabla de ingresos de la columna enero. Enero menos el costo de ventas de esa tabla, igualmente el total general, coma, abrimos corchete de enero, doble corchete, tenemos ingreso en la columna enero de los ingresos menos el costo, le damos enter y ahí tenemos la diferencia. Y eso lo copiamos hacia el lado derecho. Y aquí en anual, ok, aquí en anual también vamos a hacer la misma operación.
En anual, vamos a trabajar la suma de enero hasta el mes de diciembre. Y aquí vamos a digitarlo, ¿ok? Más bonito. Vamos a poner costo de ventas, en la cual vamos a trabajar de las filas enero, 2 puntos, hasta diciembre. Echamos paréntesis y enter. ¿Ok? Voy a colocar aquí la función para que ustedes lo puedan digitar. Muy bien. Ya lo tenemos. Y acá también vamos a tener su total, que es la suma de la columna. Y aquí también vamos a sacar su operación. Listo. Y ahora vamos a trabajar con los porcentajes. ¿Ok? Para esto vamos a hacer similar de la operación. Vamos a ir a enero. Y vamos a trabajar. Similar al caso de ingresos, vamos a poner igual, sí punto error para que no se muestre algún valor incorrecto o digamos una palabra que haga ver mal nuestros cuadros. Enero entre el costo de ventas del total de enero cerramos y el paréntesis. Ok, ahí tenemos este resultado. Acá también vamos a dar una vez colocar la suma y eso lo vamos a jalar una vez hasta el lado derecho. Y ese de acá también lo vamos a hacer uno más, ok, para que se pueda arrastrar al lado derecho y tenga el mismo formatito. Sí, punto error. Corchetes, arroba de febrero. Costo de ventas. Totales. Febrero. Cerramos 2, coma. Listo. Y ya tengo en febrero. ¿Correcto? Voy a darle un zoom para que todos puedan tener la misma función. Correcto. Damos enter. Y ahora vamos a copiar hacia el lado derecho. Y luego entramos a cada uno, por ejemplo, vean marzo, doble clic, enter, para que se actualice cada columna. Y también vamos a trabajar en anual. Vamos a colocar aquí, sí, punto error, que es lo mismo, pero ahora para anuales. Anual entre costo de ventas totales coma anual coma comilla en menos paréntesis. Se pone en inglés, ya, anual.
No sé si se pone de forma automática en inglés o la persona escribe todo en inglés. Listo. Enter. Ya tengo mis porcentajes. Y acá lo que vamos a sacar es la siguiente división de 16 entre P16. Y aquí vamos a aplicarle referencia absoluta. ¿Ok? Vamos a aplicar referencia absoluta. Estoy colocando aquí un zoom para que podamos verlo. Ahí está. Esa va a ser la división que vamos a aplicar ahí en la columna de los porcentajes. Enter. Y esto lo copiamos hacia el lado derecho. Perfecto. Ya está. Y ahora vamos a ir a la hoja de costos. ¿Ok? Donde aquí vamos a hacer en la columna tendencia una combinación de mini gráficos. Primero voy a aplicar uno para que se pueda luego arrastrar y hacer el cambio, es importante. Así que vamos a seleccionar la celda C7, insertar, vamos a coger mini gráfico de línea, rango de datos, va a ser de la celda de enero hasta diciembre. Ubicación, déjalo mal. Y listo. Y esto lo arrastramos hacia la parte inferior. Y en el total lo vamos a dar más separada. Ya está. Y ahora, una vez que tenemos los mini gráficos, ¿cuál es la intención? La intención que el primer mini gráfico sea lineal, luego columna, lineal, columna y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven que cuando seleccionamos uno de los mini gráficos se sombrea todo este grupo porque se maneja por grupos. Entonces, si yo cambio gráfico a columna, todo se cambia, vean. Selecciono cualquiera, vean que todo se genera un borde, le cambio a columna, todo se cambia a columna, o todo se cambia a lineal. Pero ¿cuál es la intención? La intención que debemos tener es que la primer gráfico sea lineal, el segundo de columna y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas que van a tener gráfico de columna para quitarlo del grupo, ¿ok? Crear un grupo de esas celdas que van a ser diferentes y esas celdas aplicarle el gráfico de columna. Entonces, selecciono la celda C8, Control, voy a presionar la tecla Control, no lo vamos a soltar, y le doy un clic a la celda C10, dejando una celda C12, C14 y C16. ¿Correcto? Una vez que están seleccionados, nuevamente lo voy a hacer, selecciono la celda C8, presiono la tecla Control, no la suelto la tecla, la dejo presionada la tecla, y con el mouse solamente selecciono las celdas, dejando una celda vacía. Todas las que están en color verde es la que van a tener el gráfico de columna. Una vez que están seleccionados, vamos a ver en la parte superior una pestaña Diseño de herramienta de tabla de mini gráficos. Vamos a ingresar. Ya está. Y aquí vamos a encontrar el botón llamado desagrupar. ¿Correcto? Desagrupar. Le damos un clic. Entonces ahora estas celdas que yo tenía sombreadas ya están desagrupadas. Entonces ya es fuera de los gráficos lineales y como todavía están seleccionadas esas celdas que van a ser columnas, las agrupamos. Entonces, como ven ahora, solamente esas celdas que pertenecen a la celda verde, ahora estas 5 son un solo grupo. Y estas 5, me voy al lado izquierdo, ¿ok? Y a esas 5 celdas que están ya formadas en un grupo, le voy a aplicar el gráfico de columna. Ahí está.
y le vamos a cambiar de color. No, esto sí, vamos a dejarle un gráfico más llamativa. Y esta acá lineal, vamos a ponerle el color más. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer un poquito mejor. Ahí está. Perfecto. Mi gráfico totales, vamos a colocarlo también lineal. Ya está. Y ahora nuestro beneficio neto vamos a poner el símbolo igual. Vamos a ir a la celda costo de ventas, hoja costo de ventas. Vamos a seleccionar la celda de 16. Vamos a aplicar referencia absoluta menos gasto de data, que es la última, doble corchete, su total, el total que pertenece, coma, y hay una columna 1 que me voy a cambiar el nombre, así que vamos a utilizar su columna 1 y ya tengo mi resultado, y eso lo vamos a arrastrar al lado derecho. Igual acá vamos a aplicar la función suma, ya lo vamos a hacer de forma con el mouse para demorarnos, y aquí también tengo su total, y este también el total de acá. Y para la última grupo de columnas vamos a trabajar lo siguiente. Igual, columna 1, sí, ese año hubo déficit. Por ejemplo, acá en este caso, sí, hay un déficit, o sea, tenemos más gasto de lo que los ingresos tenemos, y acá nos muestra ese resultado. Por ahí, definitivamente lo que debemos hacer es evaluar el cumplimiento de... Ah, perfecto, Diego, qué bueno que te guste. Entonces, vamos a colocar aquí, igual, vamos a trabajar porcentaje, columnas, que es la columna 1 que me voy a cambiar el nombre, pero no importa. Gasto data, totales, coma, columna 1, enter, ya está. Y voy a hacer uno más. ¿Por qué hago uno más? Bueno, uno para repasar más, uno para repasar el procedimiento que he hecho, pero aquí debe verse con formato de porcentaje. Entonces aquí debemos cambiar el porcentaje, 8%, y ahora sí. A ese de acá, también vamos a trabajar, febrero, gasto data, totales, febrero, gastos, ya, perfecto, para su porcentaje. Aquí debemos cambiarle porcentaje para luego copiar al lado derecho, y en cada columna solamente refrescamos. No importa que se vea la moneda porque ahorita le cambiamos el formato. Ya está. Y en el caso de anual, la misma operación que habíamos trabajado, que va a ser igual, si vamos a hacer la fila, anual, entre
el gasto total de data, totales, manual, y enter. Se pone en inglés, listo, no, ya está. Igualmente vamos a poner el porcentaje, y aquí vamos a sumar igualmente que el resto. Y para terminar, aquí en esta celda R19, vamos a poner igual de 28 en el caso de 19 entre, vamos a poner acá, entre, ¿dónde estás? Te movemos. De 19 entre este total, referencia absoluta, ahí por ejemplo hay un déficit, ya está, listo. Muy bien, y ya tenemos nuestro cuadro, siempre hubo déficit, correcto. Ya en esos casos hay que revisar los ingresos que no están cumpliendo con lo que debemos trabajar. ¿Ok? Entonces es ahí ya donde tenemos que evaluar, ¿ok? Todos los costos, todos los ingresos con respecto a los gastos. Entonces de esta manera podemos revisar acá que este año ha sido malísimo, hemos tenido pérdidas y es donde debemos ya analizar, gracias a este cuadro, cuál va a ser con nuestro objetivo, cuál va a ser los movimientos que debemos hacer para poder corregirlo. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos nuestro cuadro completado. Entonces de esa manera analizamos ya los ingresos, los costos y los gastos para nuestras ganancias y pérdidas. ¿Ok? Entonces recuerden que este webinar está siendo grabado. En cualquier momento ustedes pueden solicitar a info@cames.org.p para que le envíen el enlace del video, para que puedan repasarlo, ver algún punto de repente que por ahí se ha pasado, de tal manera que puedan trabajarlo. Muy bien, entonces, pues nada, les agradezco bastante por su participación. Espero que les haya gustado el tema que hemos visto el día de hoy, de tal manera que les va a ayudar mucho a sus cuadros. Y ya nos estaríamos viendo el próximo viernes, igualmente a las 10 de la noche. ¿Correcto? Entonces, Alexa, Diego, Delia, muchas gracias. Gracias por asistir. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, Diego. Hasta luego.